¿Alguna vez has escuchado historias de terror que parecen imposibles de que nos sucedan a nosotros? Aquellas que suenan como simples cuentos, pero que, en el fondo, dejan una duda incómoda, como si algo muy malo pudiera realmente estar acechando. ¿Y si te dijera que lo que estás a punto de escuchar no es solo otra de esas historias, sino relatos verdaderos vividos por personas comunes que enfrentaron el terror cara a cara? Si crees que estás a salvo, tal vez sea mejor que lo pienses de nuevo. La carretera, la noche e incluso tu propia casa pueden albergar cosas aterradoras que ni siquiera imaginas. Prepárate, porque lo que sigue te mostrará de qué estoy hablando realmente. Te quedarás perplejo con estos acontecimientos reales, que son verdaderas historias de terror. Los niños de la carretera. Se suponía que iba a ser otra noche común en la carretera, el tipo de noche en que el cansancio pesa, pero la rutina te empuja a continuar. La carretera estaba completamente vacía. Lo único que me acompañaba era el sonido constante del motor. No era la primera vez que hacía ese recorrido, pero esa noche había algo en el aire que me dejaba inquieto. Un miedo silencioso, casi imperceptible, comenzó a crecer dentro de mí, como una sombra que susurraba en mi oído. Intenté ignorarlo, pero estaba allí, instalándose lentamente. De repente, algo apareció en medio de la carretera. Dos figuras pequeñas, paradas allí, como si estuvieran esperando a alguien. Mi corazón dio un salto. No tenía sentido encontrar niños en ese lugar, en medio de la nada. El miedo que antes era una sensación vaga, ahora comenzaba a palpitar dentro de mí. Mis manos sudaban en el volante, y por un instante pensé en acelerar, pasar directamente por ellos, pero algo me hizo detenerme, una mezcla de preocupación y un terror irracional que no podía explicar. Detuve el camión a pocos metros de los niños, vacilante. Estaban allí, inmóviles, sosteniendo linternas antiguas, como si hubieran salido de otra época. La luz de las linternas titilaba, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros inexpresivos. Cada detalle de esa escena parecía descolocado, incorrecto de una manera que no podía articular. No era solo el hecho de que estuvieran allí, sino la forma en que me miraban fijamente, como si estuvieran esperando, como si supieran que iba a detenerme. Cuando abrí la puerta del camión, el aire frío de la noche me golpeó como un puñetazo, haciéndome dudar. Había un olor extraño en el aire, algo metálico y acre, como óxido mezclado con sangre. Un escalofrío recorrió mi espalda, y cada fibra de mi ser gritaba para que volviera al camión, para que acelerara y saliera de allí lo más rápido posible. Pero algo me lo impedía. Los niños estaban a pocos pasos de mí ahora. Sus ropas eran anticuadas, sucias, y había algo en sus rostros que no podía descifrar, la ausencia de cualquier emoción, de cualquier rastro de vida. Eran como muñecas de porcelana agrietadas, algo roto y profundamente perturbador en su apariencia. Y entonces, uno de ellos habló. La voz no era lo que esperaba. No había miedo, ni urgencia, ni desesperación. Era una voz baja, casi sin vida, como si las palabras fueran solo una formalidad, algo que no significaba nada para él. Pidió ayuda. El sonido de esa voz hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Fue un escalofrío, no solo por la frialdad de las palabras, sino por la sensación de que no pertenecían a ese niño, que algo mucho más viejo y siniestro estaba hablando a través de él. El miedo que sentía ahora era casi sofocante, una presencia física que apretaba mi garganta y dificultaba la respiración. Sabía que debía volver al camión, que cualquiera con un mínimo de instinto de supervivencia habría salido corriendo. Pero estaba atrapado, como un animal hipnotizado por una serpiente, incapaz de desviar la mirada, incapaz de escapar. Di un paso hacia ellos y luego otro. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el propio aire a mi alrededor estuviera denso, cargado de algo invisible,
pero mortal. Ya no sentía mis manos, que temblaban de manera incontrolable, ni mi corazón, que parecía listo para explotar en cualquier momento. Cuando estaba a pocos centímetros de ellos, el otro niño sonrió. Una sonrisa que no era una sonrisa, sino una distorsión grotesca de lo que debería ser una sonrisa. Esa sonrisa fue la gota que colmó el vaso. Intenté correr, pero mis piernas parecían de plomo. Cada movimiento era un esfuerzo hercúleo, como si algo estuviera tirando de mi alma hacia abajo, hacia lejos. El pavor ahora era absoluto, una ola de terror puro que me tragó por completo. Finalmente, logré darme la vuelta y correr de regreso al camión. Subí a la cabina y cerré la puerta con fuerza, sintiendo la sangre latir en mis oídos. Miré por el retrovisor, esperando ver a los niños aún allí, pero no había nada. La carretera estaba vacía, como si nunca hubieran existido. El motor del camión rugió cuando giré la llave, y aceleré como si mi vida dependiera de ello, y tal vez dependiera de verdad. Lo que sea que haya sucedido en esa carretera, sabía que no era natural, que había algo muy mal y peligroso en ese encuentro. El miedo que sentí esa noche todavía me persigue y nunca más pasé por esa carretera sin que una ola de pavor me invadiera. La desaparición de Carlos. Nunca fui de creer en historias de terror. Siempre pensé que eran solo eso, historias. Pero esa noche, algo cambió para siempre la forma en que veo el mundo. Se suponía que iba a ser un viaje tranquilo, como todos los demás, pero algo sucedió que nunca olvidaré. Estaba en medio de mi ruta, concentrado en la carretera, cuando recibí una llamada de mi mejor amigo, Carlos. Él también era camionero y estaba en la misma ruta, solo que un poco delante de mí. Su voz estaba llena de miedo, y eso me asustó de inmediato. Carlos estaba desesperado, diciendo que algo estaba persiguiendo su camión. Una cosa grande, negra, que no podía identificar. Podía oír el pánico en su voz, la desesperación creciente que desbordaba en cada palabra. No era el tipo de hombre que se asustaba fácilmente, y escucharlo de esa manera hizo que el miedo comenzara a arrastrarse dentro de mí, como un parásito que se infiltraba lentamente. «Por el amor de Dios, amigo, ayúdame», gritaba, mientras oía el sonido del motor rugiendo. Intenté calmarlo, diciendo que estaba en camino, pero él seguía hablando, las palabras saliendo de manera desconexa, una mezcla de terror y confusión. Mencionó algo sobre ojos rojos, brillando en la oscuridad, y el sonido de algo arañando la carrocería del camión. Pero no podía entenderlo bien. El miedo en la voz de Carlos se extendió a mí como una enfermedad, y pronto estaba pisando a fondo el acelerador, tratando de llegar a él lo más rápido posible. Mientras conducía, mi mente corría aún más rápido, tratando de entender lo que podría estar pasando. La radio del camión chisporroteaba y podía escuchar fragmentos de estática mezclados con gritos, ruidos que no tenían sentido, como si algo estuviera interfiriendo en la señal. Cada kilómetro que pasaba parecía más largo que el anterior, como si la carretera se estuviera estirando. El miedo comenzó a extenderse dentro de mí, cada vez más fuerte, mientras oía los sonidos de lucha y gritos en la línea. Cuando finalmente llegué al lugar donde debería estar, solo encontré el camión volcado al borde de la carretera. El miedo me golpeó como un puñetazo, dejándome sin aire en los pulmones. No había señal de Carlos, pero los daños en el camión eran evidentes. La puerta estaba arrancada con una fuerza brutal, algo que ningún humano podría haber hecho. El camión estaba volcado de lado, la cabina parcialmente aplastada, y marcas extrañas recorrían la carrocería, como si garras gigantes hubieran arañado el metal. Miré alrededor tratando de encontrar alguna señal de él, pero la oscuridad de la noche parecía engullirlo todo, transformando el mundo en un abismo insondable. Esa sensación de impotencia se apoderó de mí, y el miedo, que ya era fuerte, se convirtió en puro terror. Algo dentro de mí decía que no fuera más lejos, que no investigara, que dejara todo como estaba y me fuera.
pero no podía dejar a mi amigo allí. Cada paso que daba hacia el camión era pesado, arrastrado, como si estuviera caminando hacia mi propio fin. La oscuridad a mi alrededor parecía cerrarse sobre mí, y sentía como si ojos invisibles me observaran, esperando ver qué haría a continuación. El silencio alrededor era ensordecedor, roto solo por el sonido distante de animales nocturnos y el viento susurrando entre los árboles. Cuando finalmente me acerqué a la cabina destruida, el olor a metal y aceite quemado llenó mis fosas nasales, pero había algo más en el aire, un olor que hizo que mi estómago se revolviera. Era un olor metálico, pero no de aceite o gasolina. Era el olor a sangre. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y por un momento casi regresé al camión. Pero la imagen de Carlos, mi mejor amigo, solo y tal vez herido, me empujó a seguir adelante. Respiré hondo y continué, aunque cada fibra de mi ser gritaba para que diera media vuelta y huyera de allí. El olor a sangre era más fuerte ahora, mezclado con algo más, algo podrido. Podía sentir el sabor amargo en la boca, el estómago revuelto por la tensión. Cada paso que daba hacia la cabina destruida parecía pesar toneladas, como si estuviera moviéndome en cámara lenta. El silencio a mi alrededor era denso, opresivo, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, llegué a la puerta arrancada del camión. Estaba retorcida, como si hubiera sido arrancada por una fuerza inhumana. Toqué el metal frío y sucio, y sentí una vibración, como si aún quedaran residuos de la energía destructiva que la había arrancado de allí. El miedo, que ya era fuerte, ahora se transformaba en puro terror. Entonces, mis ojos captaron algo en los arbustos al lado de la carretera. Al principio, no podía entender lo que estaba viendo, mi cerebro luchando por procesar lo que mis ojos estaban captando. Había algo allí, parcialmente cubierto por la vegetación. Una forma irregular, manchada de oscuro. Mi corazón se aceleró, cada latido resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Me obligué a dar unos pasos más hacia eso, aunque todo dentro de mí quería detenerse. Quería creer que no era real, que mis ojos me estaban engañando. Cuando me acerqué lo suficiente para ver claramente, lo que vi hizo que el mundo a mi alrededor se detuviera. Era Carlos, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba retorcido en una posición imposible, como si hubiera sido aplastado por una fuerza descomunal. Partes de su carne estaban laceradas, como si garras enormes hubieran rasgado a través de su piel y músculos. La sangre, ya coagulada, cubría el suelo a su alrededor, y el olor pútrido de la muerte llenó mis pulmones, haciéndome atragantar. No había ninguna duda de que eso no podía haber sido hecho por algo humano, ni por ningún animal que yo conociera. Había algo monstruoso en esa escena, algo que hacía que mi estómago se revolviera y mi visión se oscureciera por un momento. Mis rodillas flaquearon y caí de espaldas al suelo, sintiendo la tierra fría contra mis manos. El terror que me consumía era tan abrumador que por un momento pensé que me desmayaría. Cada parte de mí gritaba para que corriera, pero mis piernas no respondían. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror. Podía escuchar el sonido del viento en los árboles, el susurro de las hojas y algo más. Algo que parecía moverse en la oscuridad a mi alrededor. Algo grande. Entonces, como un instinto primitivo, mi cuerpo finalmente respondió. Me levanté de repente, las piernas temblorosas, y corrí de regreso al camión, sin mirar atrás, sin querer ver si lo que había matado a Carlos aún estaba cerca. Subí a la cabina y cerré la puerta con fuerza. Arranqué el motor con manos que temblaban tanto que casi no pude girar la llave. El motor rugió a la vida y aceleré, huyendo de esa escena de pesadilla, con el corazón martillando en el pecho y el terror pulsando en cada nervio. No me atreví a mirar por el retrovisor.
temiendo ver lo que podría estar siguiéndome. A medida que el camión avanzaba por la carretera, la imagen del cuerpo mutilado de Carlos quedó grabada en mi mente. Sabía que nunca podría borrar eso, que las pesadillas me perseguirían por el resto de la vida. La carretera, antes una compañera de tantos viajes, ahora se convertía en un lugar de horror, y el miedo de que algo similar pudiera sucederme. Me persiguió durante semanas, meses, hasta hoy. Incluso después de todo, lo que sucedió en esa carretera nunca tuvo sentido para mí. Lo que quiera que haya hecho eso con Carlos, sabía que no era de este mundo, y la idea de que aún pudiera estar por ahí, al acecho, esperando a otra víctima, me mantenía despierto por la noche, con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando escuchar el sonido de garras arañando la carrocería de mi camión. La luz roja en el cielo. Siempre fui escéptico en cuanto a esas historias de ovnis y luces extrañas en el cielo. Pensaba que eran solo invenciones de gente que buscaba atención, o en el mejor de los casos, algún error de percepción. Pero esa noche en particular, algo sucedió que me hizo replantearme todo. Estaba en medio de una ruta que ya había hecho cientos de veces, cuando noté una luz roja pasando rápidamente por encima del camión. Al principio, pensé que era algún reflejo o incluso un avión, pero la velocidad y la trayectoria no tenían sentido. Seguí conduciendo, intentando ignorar lo que había visto, pero la luz volvió a aparecer. Esta vez, se movió de manera errática, como si me estuviera siguiendo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el miedo comenzó a mezclarse con la confusión. Decidí acelerar. Quería llegar pronto a mi destino y salir de esa carretera, pero la luz no me dejaba en paz, como si estuviera cazándome. Y entonces, la cosa se puso aún más extraña. 2 coches negros, con cristales oscuros, aparecieron de la nada, rodeándome. Eran coches idénticos, como salidos de una pesadilla. Surgieron como si fueran sombras materializadas en la carretera, flanqueando mi camión y obligándome a reducir la velocidad. Los faros de los coches eran tan fuertes que apenas podía ver, como si fueran proyectores intentando cegarme. Esos coches no eran comunes, y la manera en que me seguían solo aumentó mi pánico. Intenté desviar a la derecha, pero uno de los coches rápidamente se ajustó, bloqueando mi camino. El otro, a la izquierda, se mantenía alineado, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. La sensación de ser cazado se volvió ineludible. Decidí no intentar entender lo que estaba pasando, solo quería salir de allí. Pero ellos parecían querer conducirme, forzándome a seguir la luz roja que ahora estaba parada adelante, en el horizonte, pulsando como el ojo de un demonio. La luz roja comenzó a crecer, aumentando de tamaño e intensidad. El aire alrededor del camión parecía vibrar, como si una energía invisible estuviera a punto de explotar. Mi cabeza latía con fuerza, y los sonidos dentro de la cabina parecían distorsionados, como si estuviera sumergido en agua. Finalmente, cuando no pude resistir más, estacioné el camión. Cada músculo de mi cuerpo estaba rígido. El miedo se había transformado en una parálisis sofocante. Salí de la cabina con las piernas temblando, intentando mantenerme en pie mientras miraba a mi alrededor, desesperado por entender lo que estaba pasando. La luz roja, ahora gigante y cegadora, estaba parada a pocos metros de mí, flotando sobre la carretera. Pulsaba en un ritmo lento, casi hipnotizante. A lo lejos, vi algo que parecía salido de una película. Un objeto triangular, enorme, flotando sobre el suelo. No emitía ningún sonido, solo flotaba allí, desafiando todo lo que creía saber sobre el mundo. Y entonces, como si hubieran salido de las sombras, aparecieron hombres de negro, 4 de ellos, inmóviles, observándome en silencio. Sus rostros estaban ocultos por las sombras, y había algo profundamente incorrecto en ellos, como si fueran solo figuras humanas, pero sin vida. No se movían, solo me observaban, y ese silencio era peor que cualquier grito. El pánico me dominó, y por un instante
Pensé en correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo, como si fueran de plomo. Uno de los hombres se acercó, moviéndose con una lentitud calculada, como si no tuviera prisa. Cuando se detuvo frente a mí, sentí un frío profundo, que no venía del aire de la noche, sino de dentro de mí, como si hubiera robado todo el calor de mi cuerpo. Se inclinó hacia mí, y cuando habló, su voz era fría y sin emoción, casi mecánica. «No has visto nada», dijo, su voz cortando el silencio como un cuchillo afilado. «Esto no es para tus ojos». Todo mi cuerpo temblaba. El miedo me había invadido de una manera que nunca había experimentado. Sabía que eso era una amenaza, una advertencia clara de que debía olvidar lo que había visto. Pero ¿cómo olvidar algo así? ¿Cómo borrar de mi mente la visión de algo que no debería existir? Me dejaron ir, pero sabía que mi vida nunca sería la misma. Volví al camión, con pasos vacilantes, el corazón acelerado, y el motor que antes no quería encender, de repente, funcionó perfectamente, como si estuviera esperando para huir. Salí de allí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, con el peso del terror hundiéndome el pecho. La luz, esos hombres y lo que fuera ese objeto. Hasta hoy, eso todavía me atormenta. La visión de Halloween. Mi fe siempre fue lo que me sostuvo en los momentos más difíciles. Creía que Dios siempre estaba conmigo, cuidando de mi familia, protegiéndonos de cualquier mal. Ese Halloween debería haber estado en casa con mis hijos, llevándolos a pedir dulces. Pero el trabajo me llamó y no tuve otra opción. Mi esposa intentó convencerme de que me quedara, pero la necesidad pesaba más. Salí a hacer una entrega de última hora, prometiéndome a mí mismo que compensaría a mis hijos de alguna manera después. Mientras conducía, la oscuridad a mi alrededor parecía más densa de lo normal. Las luces del camión apenas lograban penetrar la noche, y la incomodidad comenzó a crecer dentro de mí. Algo esa noche no estaba bien, y podía sentirlo. A lo lejos, vi una luz débil en la carretera, y cuando me acerqué, me di cuenta de que eran 2 niños, parados en medio de la nada, sosteniendo un candelabro. Detuve el camión, extrañado por la situación, y salí para ver si necesitaban ayuda. Ese miedo silencioso que me acompañaba parecía crecer con cada paso. Los niños estaban allí, inmóviles, con expresiones que no podía descifrar. Cuando uno de ellos me entregó un periódico enrollado, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Al abrirlo, vi sus fotos en la primera página, con la noticia de que habían muerto en un tiroteo hace años. Me quedé paralizado. Eso no podía ser verdad. Pero allí estaban ellos, mirándome con ojos que parecían atravesar mi alma. El miedo se transformó en terror puro cuando, al girar la mirada, vi a otro niño aparecer. Esta vez, era mi hijo, con el rostro desfigurado y cubierto de quemaduras. La realidad se mezclaba con lo imposible. Corrí de regreso al camión, el corazón acelerado, sin poder procesar lo que acababa de ver. Llamé a mi esposa, con las manos temblando, tratando de encontrar alguna explicación racional para todo aquello. Cuando ella contestó, su llanto fue todo lo que escuché. En medio de las lágrimas, me contó que nuestro hijo acababa de ser atropellado. Mi mundo se derrumbó allí mismo, en medio de esa carretera oscura, y toda la fe que tenía pareció evaporarse. El terror de esa noche me marcó de una manera que nunca pude superar. Incluso después de todo, lo que sucedió en esa carretera nunca tuvo sentido para mí. No sé si fue una visión, un aviso, o si algo más oscuro estaba jugando con mi mente. Lo que sé es que perdí a mi hijo esa noche, y eso destruyó todo en lo que creía. Los recuerdos de esa noche todavía me persiguen, y el terror que sentí jamás desaparecerá. Me quedé solo, hundido en una oscuridad que parece no tener fin, donde lo único que quedó fue el vacío. Estos relatos, reales o no, son un recordatorio aterrador de que el terror puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos.
se esconde en las sombras de la vida cotidiana, esperando el momento adecuado para revelarse. Si crees que estás a salvo, piénsalo de nuevo. La próxima vez que estés solo, ya sea en la carretera, en casa o en cualquier otro lugar donde el silencio sea perturbador, recuerda estas historias. Y si, por casualidad, sientes que algo está mal, que hay una presencia que no debería estar allí, bueno, tal vez sea mejor no ignorar ese sentimiento. Al fin y al cabo, nunca sabes cuándo el terror puede salir a la luz, y cuando lo hace, cambia todo. Si estos relatos te han hecho sentir algo, si has sentido el miedo palpitar junto con las palabras, entonces la lección ha sido aprendida. Y recuerda, lo desconocido siempre está al acecho. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir sumergiéndote en historias de terror y suspenso que te harán pensar durante mucho tiempo. No esperes hasta que sea demasiado tarde.